En la previa lección estudiamos más a fondo las dos doctrinas básicas de la salvación. Primero, de parte de Pablo, Dios le dio el privilegio de definir y también de escribir la doctrina de la justificación. Fue Cristo mismo en su tiempo en la tierra que nos enseñó por primera vez la doctrina de la regeneración, renacer de nuevo, de arriba. Quisiera que el apóstol Pedro pudiera sumir, ya que la doctrina se enseña por todos los apóstoles, lo que él en 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 18, dando resumen de lo que es la salvación, desde otro punto de vista, pero confirmando lo dado. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué perspectiva desde antes de la fin del mundo? En el versículo 23 que sigue, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pedro va muy de acuerdo con mención de la sangre preciosa, el Cordero de Dios, la propiciación que Dios puso, que resulta en nuestra justificación. El apóstol Pablo sigue en el desarrollo de la salvación en el libro de Romanos. En cierto sentido, terminando capítulo 4, habiendo examinado por 47 palabras la doctrina de la justificación, la base de nuestra salvación, él se detiene, en cierto sentido, en una encrucijada. En capítulo 5, él da una mirada para atrás y luego una mirada para adelante. Es un resumen, pero es también una anticipación de lo que viene. Porque la justificación es Dios por nosotros. La regeneración realmente es vida nueva en nosotros, cambiando el rumbo de nuestra vida, la misma vida de Dios implantada en el creyente. Y por eso Él se detiene y empieza a también anticipar lo que viene en capítulo 5, 6, 7 y 8, la santificación. La justificación nos declara justos. La regeneración nos da una vida nueva, la vida de Cristo en nosotros, dándonos los recursos para ahora seguir creciendo, madurando hacia la madurez y la santificación. Ahora, volviendo
a 5:1. Dice justificados, pero mejor aún más amplio, habiendo sido justificados. Es decir, voz pasiva, algo que Dios hizo a favor de nosotros. También algo que pasó en el pasado, pero también el poder en vigor en los días venideros. Habiendo sido justificados, pues, en base de los argumentos claros del capítulo 3, 21 en adelante, tenemos por la fe. Note otra vez la eminencia, la preferencia, la importancia de la fe. La única cosa que tú y yo podemos hacer que agrade a Dios es tener fe. No nos pide nuestro servicio, nuestros esfuerzos, mucho menos los méritos, ni los muchos deméritos que nos tienen, sino justificados por la fe. Y la fe es la que recibe, se entrega, se compromete. Es una voluntad tocada realmente por la palabra de Dios y la energía del Espíritu Santo. Pablo viene enumerando 7 bendiciones. Tenemos paz. Eso implica que antes había guerra. Nos recuerda de Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, tu simiente y la suya. Esta la herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero ahora, paz, tranquilidad. La guerra ya ha cesado. El pasado queda. Él sigue diciendo, tenemos paz para con Dios. Tenemos también acceso, tenemos entrada. Si recordamos Levítico 16, dijo Jehová, no en todo tiempo que entre ante el propiciatorio, nada más en Yom Kippur, día de expiación, limitado acceso a la presencia de Dios. Qué tremendo contraste que nos corresponde ahora. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La primera bendición, paz, reconciliación. Luego, acceso en todo momento en base de los méritos de nuestro Señor. Después de eso, Él dice, en la cual, en esta gracia, ahora tenemos la firmeza. No es una cuestión de para arriba, para abajo, de duda, de incertidumbre. Muy al contrario, tenemos firmeza, tenemos, en otras palabras, seguridad. Quisiera decir que el veredicto del juez justo, cuando nos declaró justos, en base de la muerte de su amado Hijo, hizo un decreto irrevocable, eterno y firme. Eso nos da a nuestra salvación la seguridad de la gracia hasta el mero fin. En esta gracia estamos firmes. Pero también la cuarta bendición apunta hacia el glorioso futuro. Nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios. Si recordamos la primera lección, la razón principal por la cual murió Cristo, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y ahora, habiendo sido justificado, Dios nos ha cerrado a estas benditas consecuencias. Ahora viene en el quinto otra perspectiva. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Eso nos cae raro, extraño, porque las tribulaciones las queremos escapar, evitar. Pero en las aflicciones, en los padecimientos en unión con Cristo, Dios va perfeccionando nuestra fe. Porque no es que nos gusten o que queremos buscar aquí más aflicciones, pero Dios está operando a través de eso, proveyendo experiencia, pasando por pruebas que son duras. Yo a la edad de 30 años tenía un tumorcito en mi garganta. Fui al médico especialista, recuerdo bien, sentado ahí, él delante de mí, y él palpándome el tumor. Él me dijo, tiene un tumor. Si es canceroso, tiene 6 meses para vivir. No venía la última hija que venía en camino. Pero sabremos si la duración de la intervención quirúrgica es de 1:30, saldrá bien con las cuerdas vocales. Si dura 3 horas, saldrá sin cuerdas vocales. ¿Cuánto vale el predicador sin cuerdas vocales? Por 15 días yo viví esta tribulación. Por fin diciendo, Señor, tú eres bueno. No me puedes hacer nunca nada malo. Yo acepto. Gracias a Dios, el tumor fue benigno y después de haber tenido polio, entregado a morir a la edad de 16 años, todavía aquí estoy con 83 años. A Dios las gracias, pero yo no cambiaría para nada esa tribulación. Yo probé así paciencia, experiencia, y produce por fin una esperanza más firme, más segura. La sexta bendición nos cae muy bien. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Para mí es una referencia de Pablo a la regeneración, cuando Dios comunica, planta en nosotros lo que es el amor de Dios. Y luego, por fin, la séptima bendición, que es el colmo de todo, el ápice de las bendiciones, el Espíritu Santo, Él ya dado en el original, indicando que hemos tenido, sí, paz, entrada, firmeza, tribulaciones que producen la paciencia, la prueba, la esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. El Espíritu Santo que nos fue dado. 7 bendiciones de la justificación y la santificación. Así tenemos en Romanos 5 esta parada, esta encrucijada, mirando para atrás, mirando para adelante.
Y podremos decir, ¿qué más podremos nosotros pedir y tener? Y por eso en los 2 versículos que siguen, en Romanos 5, 6 y 8, porque Cristo, según el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La justificación. Él murió en nuestro lugar. Y luego en 7, ciertamente apenas morirá alguno por algún justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y ahora podremos llamar el clímax de una mirada retrospectiva a la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo viene aquí sumando lo que es la herencia, la rica herencia que tenemos. No nos falta, pero a la vez, hermano querido, no hemos llegado a lo mejor, porque lo mejor viene siendo nuestra conformidad con la imagen de Cristo, la doctrina de la santificación. Él nos declara justos, pero le corresponde a Él en la regeneración dar los recursos para seguir caminando hacia la santificación. Y yo veo ahora Pablo formando el argumento con el fin de introducirnos en lo que es sumamente bendecido por Dios. Tenemos un pequeño resumen, no que dependa de la cantidad de versículos, pero desde capítulo 1, 18 a 3, 20, 64 versículos dedicados a una denuncia devastadora del pecado. En toda la Biblia no hay tantos versículos condenatarios, pero a la vez tenemos en 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, como notamos allá en la justificación. 47 versículos de 3:21 a 4:25. Y ahora en esta parada, encrucijada, no contando estos, sin embargo, a partir de 5:9, 97 versículos, 97 versículos dedicados a cómo llevar la vida santificada. Eso para mí indica que tantas veces en nuestras iglesias oímos un evangelio truncado. Oímos, y con buena razón, Cristo murió por mí, Cristo a mi favor. Pero dejamos la idea que la vida cristiana es más o menos el mejor esfuerzo. Una consagración, talentos que Él nos da, servicio, y así obrando, trabajando, tan en la vida cristiana. Pero la pura verdad es que es una vida de altibajo. Pablo nos va ahora a entrar en y ayudarnos a ver que la obra de la cruz no es solo a favor nuestro, sino también es una obra en que morimos al poder del pecado en su amado Hijo.
Y por eso es el tema que nos va a ocupar en gran parte en el resto de lo que vamos a ver en estas lecciones. Volvemos ahora a lo que llamo yo el puente. Aquí viviendo como vivimos en la frontera con México, el Río Grande o el Río Bravo, hablamos mucho del puente. Ahora con la violencia, pues no es con tanto ánimo cruzamos el puente. Sin embargo, Dios pone en estos dos versículos, Romanos 5, 9 a 11, un puente. Tenemos un pie en el pasado, la justificación y la regeneración. Pero el otro pie está en el tema que va a ocuparnos en la lección próxima y las subsiguientes. Dice, pues, mucho más. Ahora tomen estas palabras superlativas. Pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Llamamos esto un argumento a fortiori. Tenemos a priori, a posteriori, pero a fortiori quiere decir a la fuerza, lo que tiene que ser. Es decir, habiendo establecida una premisa firme, en este caso, la justificación, viene algo de mayor alcance, de más valor aún, y dice él mucho más, ya que su sangre así nos ha quitado nuestros pecados, la ira de Dios no caerá sobre nosotros. La ira cayó sobre su Hijo. Pablo dice, Dios no escatimó a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Vamos viendo el mucho más. Pero sigue otro argumento en 10. Porque si siendo enemigos, es la premisa establecida, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, el Cofer, muerte expiatoria. Mucho más, estando reconciliados en paz, seremos salvos por su vida. Capta, hermano, lo que esto quiere decir. Introduce un concepto totalmente nuevo. Acaba de decir que por su muerte fuimos reconciliados. Está hablando ahora, seremos salvos, hechos maduros, santos, por su vida. Una vida resucitada. La sangre, la muerte, sí. Versículo 11. Y agregando la tercera razón en este puente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y por eso a tal destino Pablo quería llegar a todo costo. Ya hemos visto la condenación, la justificación, también la regeneración, el dar del Espíritu Santo los recursos, pero ahora la santificación, lo que viene en unos 97 versos. La obra de la cruz en su totalidad, y me refiero a su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, ahora y la venida del Espíritu Santo para realizar en ti y en mí la salvación plena.
Si recordamos en Romanos 1:16, Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Salvación no como a veces se oye en las iglesias. Ven a Jesús, Él te da paz y gozo, un pasaporte al cielo. Lo digo no menospreciando lo que es el Evangelio en términos de recibir a Cristo y seguirlo, pero realmente Él tiene en mente la salvación plena, habiéndonos quitado los pecados de una vez, pero también viniendo a vivir en nosotros por su vida resucitada. Y por eso no es tanto Cristo quien murió por mí, tomando mi lugar, sino más bien lo que vamos a ver más adelante es el mucho más. La santificación es Cristo en mí y yo en Él. Yo morí en Él, crucificados, el poder del pecado cancelado, rendido nulo, para que Cristo viva en mí. Y por eso pido, y por mis muchos viajes por 17 países en América Latina, hasta la Tierra del Fuego, el Caribe, predicando innumerablemente veces en muchas iglesias. Cuando yo vengo predicando las verdades de Romanos 6, nuestra unión con Cristo, me dicen, ¿por qué no oímos de esto? Y por eso espero que en el resto de estos estudios el Espíritu Santo te ilumine, me siga iluminando, para que el mucho más del Evangelio es Cristo, el crucificado, viviendo en mí, en ti.